Un saludo a todos. Como lo prometido es deuda, iniciamos en esta oportunidad nuestra serie para leer filosofía. En esta oportunidad, una introducción general y algunos comentarios sobre la filosofía presocrática. Comenzamos. Una de las dificultades habituales al momento de hacer una introducción general a la filosofía es que no podemos definirla fácilmente. Esto se debe a que la misma definición de la filosofía es uno de los múltiples objetos de estudio de la filosofía misma. Sin embargo, cuando nos acercamos a la historia de la filosofía, nos encontraremos con que casi todos los manuales empiezan desde un mismo punto. Y esto es interesante. Asumimos que aquello que reconocemos como filosofía, a pesar de que las definiciones puedan ser múltiples, lo reconocemos a partir de ese punto de la historia. Y esto se debe a algo que señalan los autores H y H.A. Frankfurt, y es que ellos determinan que antes de esta época existía un pensamiento prelógico o prefilosófico, que estaba caracterizado por una forma mágica o mística de explicar la naturaleza. Sin embargo, para estos autores existe un punto de corte en el cual nosotros dejamos de explicar la naturaleza a través de la mística, la magia y el mito, y de alguna manera pasamos a intentar entenderla racionalmente. Cabe destacar que esto no significa que en determinados periodos filosóficos la filosofía no pueda estar hermanada con el mito o con la mística. Esto lo encontramos mucho en la filosofía antigua, donde los filósofos frecuentemente citan mitos, o en la filosofía medieval, donde de alguna manera la religión y la filosofía van de la mano. Sin embargo, existe una diferencia muy importante que puede ser fundamental al momento de entender esta diferencia. Y es lo que estos autores llaman la despersonalización de la naturaleza. Si revisamos muchas religiones antiguas, nos encontraremos con que muchos dioses son de alguna manera encarnación de cosas que son visibles en la naturaleza. Hay dioses del sol, dioses del rayo, dioses de los árboles, dioses de los mares, y adicionalmente atribuimos cualidades o sentimientos humanos a estos dioses. Vemos dioses que se alegran, dioses que lloran, dioses que se molestan, dioses que entran en cólera. Y es de alguna manera esta cólera, estas alegrías, las que de alguna manera explicaban las situaciones que ocurrían en la naturaleza. Sin embargo, esto es completamente diferente a las religiones que surgen posteriormente, donde de alguna manera todos sabemos que Dios, por lo menos en la tradición judio-cristiana, es algo que escapa de cualquier forma posible de nuestro entendimiento humano, y no le atribuimos a Dios cualidades humanas, porque eso sería muy complicado de sostener. Así que la despersonalización de la naturaleza es lo que de alguna manera nos abre la puerta a intentar estudiarla. Y por eso todo el mundo asume que el principio de la filosofía tiene su lugar con la física milesia. A pesar de que cuando escuchamos la palabra física es fácil pensar en esta ciencia que todos conocemos, donde estudiamos la naturaleza, nos servimos de unas fórmulas matemáticas para explicar fenómenos empíricos. Sin embargo, cabe destacar que la palabra física preexiste a esa ciencia y se refiere a una ciencia que estudia la naturaleza. Physis es naturaleza. En ese sentido, la física o la filosofía, que nace como una física milesia, es de alguna manera un acercarse a los fenómenos naturales que percibimos e intentar explicarlo. Y de acá podemos encontrarnos un montón de autores que buscan entender cuál es la sustancia del mundo. Entonces nos encontramos con pensadores como Tales, como Anaximandro, como Anaxímenes, que le atribuyen un arqué, una sustancia a la realidad, al mundo, a la naturaleza, pero al mismo tiempo también estudian otras cosas. Podemos encontrar con que muchos de estos autores comprendían el movimiento de las estrellas, podían predecir eclipses, etc. Ahora bien, llegados a este punto, vale la pena preguntarnos, ¿hay algo de la filosofía presocrática que valga la pena leer hoy día, que sea capaz de traerme reflexiones y de pensar mi mundo contemporáneo a través de los ojos de autores tan antiguos? La respuesta es que sí. Cada quien evidentemente tendrá preferencia por uno u otro autor. En mi caso, yo quiero centrar la reflexión en dos autores en concreto, Heráclito
y Parménides. Comencemos con el primero. Muy bien, para quienes deseen emprender la lectura de estos autores, existen muchas formas de hacerlo. Una sería buscar una edición que tenga fragmentos y testimonios relacionados con estos autores, o la otra sería buscar algún libro que de alguna manera reúna los fragmentos y los testimonios de autores presocráticos, al mismo tiempo cuenten con algún estudio. En mi caso, yo recomiendo esta segunda opción, ya que muchas veces la lectura de estos autores no suele ser tan fluida, ya que no obedece a las estructuras de texto a las que estamos familiarizados en el mundo contemporáneo. La edición de Gredos de Kirk y Raven es muy buena edición, muy buen estudio, y además contamos con la traducción de la mayoría de los fragmentos de los filósofos presocráticos que nos puedan interesar. Para empezar a leer a Heráclito, lo primero que debemos tener sobre la mesa es que ya estamos en el siglo V a.C. Ha desaparecido la figura del sabio que explica la naturaleza a través de su personalización, y ese sabio ha sustituido por el filósofo, el amante de la sabiduría o aquel que busca la sabiduría, el que reconoce su ignorancia y por tanto se inclina a buscar aquello que no conoce, aquello que desconoce y que por tanto desea, aquello que quiere conocer, aquello que quiere poseer. Pero se nos plantea la primera pregunta, y es ¿cómo lo hacemos? Heráclito nos señala en ese sentido lo siguiente: prefiero las cosas que se pueden ver, oír y percibir. Malos testimonios son los ojos y las orejas para aquellos hombres que no entienden su lenguaje. A través de estos dos fragmentos, Heráclito nos deja ver que la forma de conocer que tenemos es a través de los sentidos. En este caso, él resalta los ojos y los oídos. Sin embargo, esto nos pone ante un dilema, y es ¿qué es lo que percibimos a través de los ojos y de los oídos? Pues básicamente aquello que podemos percibir es contingencia. Podemos ver cosas que nacen, que crecen, que mueren, que se mueven, que cambian, cosas que se transforman, cosas que en un momento están y que en otro momento dejan de estar. Los ojos y los oídos nos muestran el mundo, nos muestran la naturaleza, nos muestran la fisis. Sin embargo, son al mismo tiempo el testimonio de una fisis siempre cambiante. Y esta contingencia puede plantearnos una pregunta. Oye, buscamos el conocimiento, pero ¿existe acaso algún conocimiento estable? Pues para Heráclito esto sería muy difícil de aceptar, y eso lo podemos encontrar en otros de sus fragmentos. Aguas distintas fluyen sobre los que entran en los mismos ríos. Se esparce y se junta, se reúne, se separa, se acerca y se va. Y este fragmento nos habla precisamente de esto, de la contingencia del mundo. Hay traducciones que han convertido este fragmento en no puedes bañarte dos veces en el mismo río, porque aguas diferentes fluirán sobre ti. ¿Qué quiere decirnos Heráclito con esta frase, esta célebre cita del río de Heráclito? Pues básicamente que no podemos bañarnos en el mismo río, porque el río es otro y el que se baña también. El río cambia, el agua fluye. Nosotros también fluimos, también cambiamos. Nosotros somos siempre otros, siempre diferentes de nosotros mismos. Pero no solamente el mundo se presenta como cambio, no solamente las cosas que yo veo a través de mis ojos se mueven y cambian, sino que además el conocer a través de los sentidos nos muestra otro problema, y es el problema de las percepciones diversas. Y esto podemos encontrarlo también fortalecido en fragmentos como: el mar es el agua más pura y más corrupta. Es potable y saludable para los peces. Para los hombres, en cambio, es impotable y delétrea. El camino arriba y abajo es uno y el mismo. Muchas veces lo que nos vamos a encontrar al momento de conocer la naturaleza a través de los sentidos es que aquello que ven mis ojos puede diferir de los que ven los ojos del otro. Y esto ocurre en la naturaleza, pero ocurrirá con otras cosas tales como la moral. Pues Heráclito se arriesga en este sentido a decirnos lo siguiente: para Dios todas las cosas son hermosas, buenas y justas, pero los hombres han supuesto que unas son justas y otras injustas.
Y sí, para Heráclito, todo lo que podemos ver a través de los sentidos, es decir, las cosas en la naturaleza, la luz, los árboles, las personas, los animales, son cambiantes y además van a variar en función de nuestras percepciones. Pero hay algo más, y es que en el caso de lo bueno y lo malo, lo hermoso y lo feo, lo justo y lo injusto, de alguna manera Heráclito ha decidido escapar de esas categorías y asumir que todas las cosas que existen sencillamente existen, y no solo que existen, sino que además existe una unidad entre todas esas cosas. Y eso lo podemos ver en uno de los más poderosos fragmentos que nos ha dejado, que tras haber oído al Logos y no a mí, es sabio convenir que todas las cosas son una. Heráclito, de alguna manera, da testimonio de lo cambiante, da testimonio de lo contingente, da testimonio de lo múltiple, pero al mismo tiempo habla de una unidad y de una correlación entre todas las cosas existentes. Lo uno y lo múltiple existen en una relación indisoluble. Lo múltiple forma parte de lo uno. Y esto, si nos ponemos a verlo con detenimiento, es profundamente hermoso, porque de alguna manera nos conecta ontológica o existencialmente con todo lo que nos rodea. En ese sentido, podemos ver al otro entendido como otra persona, otro espacio natural, otro animal, y reconocer que hay algo de mí en él y que hay algo de él en mí, porque ambos somos uno, ambos formamos parte de lo mismo. Y esto de alguna manera nos puede llevar a entender el mundo y todo lo que existe de una manera que nos invita a la empatía y de una manera que nos invita a comprender y a coexistir pacífica y amorosamente con todo lo demás. Y esto va más allá de esto, y es que para Heráclito no solamente es común a todos el pertenecer a algo más grande que nosotros, sino que incluso la razón es algo que trasciende de los individuos. Entendemos que en el fragmento anterior Heráclito hablaba de escuchando al logos. Logos en griego significa razón o discurso. Es decir, la razón, la inteligencia, es lo que de alguna manera nos habla de esta unidad de todas las cosas. Pero al mismo tiempo Heráclito sostiene que la razón no es algo mío, no es algo que me pertenezca. Yo no tengo mi razón, yo no tengo mi inteligencia, sino que él nos va a plantear que hay un logos que trasciende de todo esto, una razón universal, algo que cualquiera de nosotros debe ser capaz de escuchar para entender lo que tiene alrededor. Y en ese sentido nos dice lo siguiente: es necesario seguir lo común, porque aunque el logos es común, la mayoría vive como si tuviera una inteligencia particular. Heráclito es un autor hermoso, es un autor que nos invita de alguna manera a comprender el mundo escuchándolo y escuchando lo que de alguna manera nos une a todos, nos es común a todos y de alguna manera nos hace ver que sin el otro yo no sería capaz de tener una existencia, una vida o una inteligencia. Heráclito es un autor que da testimonio de lo cambiante, de lo contingente, de la velocidad y la afluencia de todo lo que existe y al mismo tiempo de la unidad y la trascendencia que tienen todas esas cosas. Y ahora bien, una vez que hemos hablado de Heráclito, uno de los dos autores más importantes de la filosofía presocrática, se presenta ante nosotros al que la historia nos ha hecho ver como su rival, a pesar de que no hay evidencia histórica de que hayan podido coincidir, y este no es otro que Parménides, un autor que en términos generales va a venir a decirnos que el movimiento no existe. Heráclito y Parménides podemos verlos como autores en los que podemos encontrar muchísimas diferencias y alguna muy curiosa similitud de la que vamos a hablar más adelante. Se diferencian en muchas cosas, son de lugares distintos, al mismo tiempo la historia nos los ha puesto como grandes rivales y aparentemente posturas contrarias, y la primera diferencia que vamos a encontrar entre ambos es la forma de escritura. Heráclito nos hablaba de la contingencia, de la imposibilidad de tener un conocimiento estable y por tanto
lo que nos quedan de él son fragmentos. Fragmentos que de alguna manera se presentan igual que los fragmentos de realidad que podemos percibir a través de los sentidos, que de alguna manera nos permiten entender todo un instante y al mismo tiempo toda una eternidad y no entender absolutamente nada. Parménides, por el contrario, va a escribirle a las personas con un lenguaje que les resulta mucho más familiar a los griegos, un poema épico. Un poema épico en el cual unos caballos lo van a conducir a través de un espacio que no es capaz de identificar y lo van a conducir hasta las puertas de una diosa. Y esta diosa le va a revelar una verdad que no es accesible a través de los sentidos, sino a través de la razón, de la pura razón y de la pura lógica, desentendiéndonos completamente de cualquier tipo de percepción sensorial que podamos tener. ¿Y qué nos va a decir esta diosa? Pues probablemente la frase favorita de cualquier profesor de lógica: el ser es y lo que no es ser no es. Y una vez que escuchamos esta frase, el ser es y lo que no es ser no es, la reacción de muchos de nosotros puede ser sí. Sin embargo, nos vamos a encontrar con un gran problema, y es que esta frase dicha en términos absolutos nos va a quitar, nos va a arrebatar algo que para nosotros es natural, y es el llegar a ser. Porque si el ser es y el no ser no es, ¿cómo es posible, cómo podríamos concebir que el no ser sea? ¿De dónde va a salir? ¿Qué lo va a engendrar? Decir que una cosa no es y puede llegar a ser implicaría que surgiría de la nada, y esto filosóficamente es un gran problema. Entonces, ¿qué pasa con los bebés? ¿Qué pasa con las plantas que nacen? Bueno, esas cosas podemos percibirlas a través de los sentidos, pero Parménides nos está pidiendo que nos alejemos de ello porque no nos muestran la verdad. La verdad está en la razón, y la razón nos dice que de la nada, nada, y que por tanto una cosa que no es ser no pueda llegar a ser. Por tanto, lo que es, y no, y eso nos quita la posibilidad del nacimiento, muerte, crecimiento, cambio, porque además lo que es tiene que ser absolutamente. Y si algo tiene que ser absolutamente, ¿dónde queda lo demás? ¿Puede limitar con algo? Pues no, al mismo tiempo se nos pide de alguna manera que ese ser sea infinito, se nos pide que ese ser sea perfecto, pero a su vez se nos muestra otro problema. Bueno, nosotros podemos decir con los ojos de la tradición judio-cristiana, bueno, este ser con estas características es Dios, pero claro, el problema es que el ser también tiene que ser único. ¿Y dónde quedamos nosotros? Porque tenemos de alguna manera el testimonio de estar, de crecer, de desaparecer y de cambiar. Y probablemente Parménides haya sido la primera piedra en el zapato de la historia de la filosofía. Y es interesante porque a pesar de que hablamos de una piedra en el zapato, algo que nos impide dar una respuesta fácil y rápida a todo lo que entendemos, sentó las bases de todo lo que la filosofía sería posteriormente. Después de todo, la búsqueda del ser, el entender cómo es posible que algo exista, que algo esté aquí, es lo que nos acompaña siempre en nuestros cuestionamientos y en nuestras búsquedas. Heráclito es un autor de la contingencia. Parménides es un autor de la estabilidad. Heráclito nos habla del testimonio de los sentidos y el auxilio de la razón, una razón que trasciende a nosotros. Parménides nos habla de una razón que nos muestra la verdad. Pero, ¿es posible acaso que estos dos autores tengan algo en común? Pues la verdad es que sí lo tienen, y es que ambos son filósofos de la unidad. El ser de Parménides es único, y el de Heráclito también lo es. Estamos hablando de un uno y un múltiple, pero un múltiple que forma parte de ese uno. Y aquí es de donde podemos ver que de alguna manera estos dos autores sí pueden tener algo en común, que nos pueden ayudar de alguna manera a tener siempre esta conciencia de la unidad del ser y de todo lo que pueda existir. Pues esta conciencia de la unidad puede ser siempre una guía interesante al momento de enfrentarnos a dos autores que pueden ser bastante extraños y bastante oscuros por momentos.
Finalmente, aprovecho de recomendar la edición de Los filósofos presocráticos, escrita por Crick y Raven en la editorial Gredos, y los dejo entonces para que puedan explorar y dar sus primeros pasos en la lectura de estos filósofos presocráticos. Les invito adicionalmente a dejar sus experiencias y sus opiniones en los comentarios y a suscribirse a nuestro canal. También pueden visitar nuestro portal web www.verdadesrelativas.com. Nos vemos en el siguiente.